En San Luis, el proceso migratorio de esta comunidad no fue tan organizado en el sentido de la erradicación de las colonias, sino más bien librado a las decisiones individuales, inducidas o motivadas por referencias de parientes o paisanos. En su mayoría los inmigrantes fueron judíos sefarradíes que se dedicaron a las tareas de tipo comercial independiente. En la actualidad, aproximadamente son 60 familias las que coordinan las actividades y forman parte de la vida diaria de la Sociedad Israelita de San Luis. Ellos mantienen sus puertas abiertas para que aquellas personas que estén interesadas en su cultura o que vienen a quedarse a instalarse en San Luis sean bienvenidos. Son 2 noches. La primera noche se celebra en las casas. La segunda noche hacemos una cena comunitaria que siempre, generalmente pasamos los 100 personas. Claro. Sí, y hay ciertas tradiciones, se lee la Agadá, que es la historia de la salida de Egipto. Claro, está bien. Y entonces, bueno, intervienen todos, grandes, chicos, Todas las jóvenes, familias. todas, sí, familias. Sí. Después, muy importante, es Shavuot. Shavuot, porque en esa festividad nos entregaron la Torá, es decir, la Biblia, el Antiguo Testamento, lo que recibió Moisés en el monte Sinaí, ¿cierto? Las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos y 613 preceptos. Hay 2 aspectos que se deben tener en cuenta. El aspecto de la gente a la que le interesa la actividad comunitaria, social, la actividad comunitaria de las tradiciones. Y hay otro sector al que le preocupa casi con exclusividad la actividad comunitaria que tiene que ver con lo religioso. Claro. Y en algunas ocasiones se producen algunas coincidencias y en otros casos fracturas, por decirlo de alguna manera, en la medida en que una parte quiere sobresalir o tener preponderancia sobre la otra. Claro. Y esa es una tarea difícil, la de lograr que lo uno sea tan importante como lo otro. Llegaste a San Luis y tus familiares hicieron Me contacto. incorporé de inmediato. De inmediato. Lo primero que hicimos fue dónde está venir la y colectividad. buscar, está bien. Y en esa época ya estaba este predio, Claro, sí. donde estamos ahora, y había una sola habitación. Ajá. ¿No? Y ahí era la escuela, el templo, era todo. Era todo. Esa habitación. ¿Cómo fue esa caracterización de la sociedad israelita con el oficio que traía el inmigrante? Claro. En primer lugar, tenés que comprender que los lugares de donde venían eran de Europa. El antisemitismo en Europa fue muy fuerte y ese antisemitismo les impidió, por ejemplo, tener tierras. Generalmente no eran agricultores, por lo tanto, el judío en aquella época solo podía dedicarse al comercio. Claro. Así que generalmente el que venía de otro lado, generalmente se dedicaba al comercio. Bien. Porque era una actividad que le permitía libremente ganarse el sustento y progresar. Rikudim es como el baile típico judío. Sí. Es un baile alegre, que se baila en círculo, la mayoría de los bailes se bailan de la mano, no importa el sexo de la gente, ni las edades, es como para festejar, digamos. O sea, sería como un baile festivo. Claro, un baile festivo que se baila en las festividades, en encuentros. Cuando uno está aburrido también se junta y baila. Y bueno, nosotros hacemos esta actividad con ese objetivo, de divertirnos y de unirnos más como comunidad desde otros ámbitos, no solamente de la religión o de un movimiento de actividades de educación. Nosotros buscamos eso, una diversión y también que de a poco vayamos conociendo cosas que nos caracterizan como persona, porque es algo que nos une, que es nuestra propia religión.
Varios nombres importantes figuran como integrantes de la colectividad judía en San Luis, como es el caso del señor Salomón Abraham Becker. Era poseedor de una imprenta y es recordado en San Francisco del Monte de Oro como un conocedor de actividades comerciales y frutihortícolas, y a la vez su hija, María Juliana Becker, fue la primera médica puntana, recibida en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Cuando la generalidad de la gente se refiere al atentado, por ejemplo, contra el edificio de AMIA, sí, lo hace pensando en que se trata de un atentado a la comunidad judía. Y mi concepto, y que es el concepto de todas las comunidades judías del país, no hay judío con el que hables en el país que no te vaya a decir algo parecido a esto, es que este fue un atentado a la República Argentina. claro. Entonces, cuando nosotros convocamos a actos como el que tuvimos en San Luis ayer, o en innumerables puntos del país y a la misma hora, siempre planteamos lo mismo. Decimos, ustedes tienen que estar. ¿Ustedes quiénes? La ciudadanía tiene que estar. Porque esto es un atentado, fue una afrenta al pueblo argentino. ¿Cuál fue la labor de las mujeres dentro de la comunidad israelita en San Luis? Fue muy importante. Justamente, nosotros en el primer piso tenemos el templo, sí, y que se inauguró en 1960. Yo no estaba en esa época, pero tengo sí, los conocimiento. sí. Sí. Y hubo personas que trabajaron, sobre todo la señora Meli Rosa. Trabajó muchísimo con otras señoras que viajaron a Buenos Aires, consiguieron donaciones, y gracias a eso tenemos toda esta parte. Porque claro, en un principio, como Manuel Sternig nos contaba, cuando compraron este terreno, enfrente era todo nada. sí, no había nada. Estaba la plaza atrás y nada más, ¿no? Ni asfaltado estaba. Claro. Y existía nada más que una piecita que ahora es la quita, digamos, el aula. Bien. Tenemos ahí. Y a través del tiempo, bueno, se pudo hacer esto, con el apoyo de todos los socios y ese trabajo inmenso que hicieron las mujeres. Las mujeres. De la colectividad. ¿Sentís alguna diferencia o nada? Yo creo que acá en San Luis es una comunidad muy chica, con sí, muy pocas personas, que en otras comunidades de Argentina está llenísimo de gente, y creo que acá cada uno pone su granito de arena para poder seguir construyendo y que no se cierre este lindo espacio que tenemos de reunirnos por religión, más que todo. Sí, sí, sí. Y que no todo se basa en la religión, sino que sea este conjunto de gente que estamos todos juntos por algo, que venimos por algo, y cada uno que tenga diferentes objetivos o diferentes maneras de venir acá, porque cada uno tiene su manera de que lo identifica. Sí. Creo que yo estando acá es una manera que sumo y que ayudo, también me ayuda a mí para poder resolver mis cosas y ayudar en lo que yo pueda acá. El judío no sirve para vivir solo. Claro. Eso lo voy a repetir siempre. Inclusive para las oraciones, una de las oraciones en general, ¿no? Sí. Vos podés hacer una oración en forma unitaria, personal, pero las oraciones en general, en los templos, se hacen con un mínimo de 10 personas. Claro. O sea, eso ya te está marcando un aspecto comunitario. Las puertas de la colectividad siempre estuvieron abiertas para el que quiera venir. Si es judío, bienvenido. Y si no lo es, también es bienvenido. Hay un cierto concepto que nosotros transmitimos siempre y que proviene de la tradición judía, y es que no se puede ser judío solo. Como concepto, el judaísmo es un grupo humano. Vive en sociedad, comparte, y comparte todo. Comparte alegrías, comparte tristezas, sí, comparte peleas, comparte discusiones, pero comparte. Esa situación hace que el judío
que vive solo y que si bien siente esa necesidad de asimilarse a su grupo, poco a poco vaya entendiendo esa situación y generalmente en algún punto de su vida lo necesita y viene. Muchos nombres aparecen como integrantes de la colectividad judía en San Luis. Hombres y mujeres que con esfuerzo y trabajo duro consiguieron un espacio físico para poder desarrollar su religión y cultura y darla a conocer a jóvenes generaciones. Hoy día siguen trabajando de forma incansable para atraer a jóvenes y adultos y poder dar a conocer su rica historia. En este programa de Recuerdos de mi Tierra tuvimos la posibilidad de conocer un poco más sobre la historia de la sociedad israelita en San Luis, cómo se instalaron, cuáles fueron las primeras familias fundadoras de esta sociedad y cuáles fueron los oficios que llevaron adelante.